Y hoy estamos ahora con Futuro Moncada. Él es un escritor, artista visual. Es de nuestro país, es colombiano, pero está radicado en México desde el 2006. Pertenece al colectivo Estética Unisex, cuyos proyectos de fotografía se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos, el trabajo con archivos fotográficos y la fotografía contemporánea. Ha presentado su trabajo en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Malasia. Futuro Moncada expuso de manera individual las 4 acciones en el Gabinete de Audio y Video del Museo Carrillo Gil en el 2016, Monolitos en la Alianza Francesa de Monterrey en el 2016 y Fundidora S.A. en el Centro de las Artes de Nuevo León en el 2017. Fue seleccionado en la 11ª Bienal FEMSA en el 2014, en la 17ª Bienal de Fotografía en el 2016 y en el primer Bienal de Paisaje en el 2014. Sus influencias: Transatlántica, 10 años, en el 2017. Su trabajo ha sido publicado en los catálogos Existe lo que tiene nombre, Fotografía Contemporánea en México, Estados Unidos, México en el 2015, Matthew Turney Book Project, 10 Years of Turney Fellowship en Estados Unidos en el 2014 y An Eye for an Ear, una Photography Open Salon de Obvio, Francia en el 2012. Y también el programa de fotografía contemporánea del 2011 en México. Y qué alegría tenerlo hoy con nosotros, Futuro. Bienvenidísimo a Un País, Muchas Familias. ¿Cómo está? Pues muchas gracias por la invitación. Me encanta tener este tipo de oportunidades para presentar el trabajo, para explicarle un poco a las personas que tengan oportunidad de verlo o que también sepan de él y que lo puedan ver en las redes. ¡Qué maravilla! Y pues bueno, usted ahora tiene algo bien interesante sucediendo, que es la exposición Venceremos. Entonces yo quiero que arranquemos por contar un poco en qué consiste esta exposición y por qué eligió usted este nombre. Pues mira, surge a partir de muchas coincidencias, cruces de caminos. No planeé que la exposición estuviera inserta en el contexto político que estamos viviendo, que como sabes es un momento histórico de alternancia, después de décadas de inconformismo por parte de la sociedad civil y de muchos reclamos y demandas. Venceremos inicialmente plantea como una lectura acerca de la palabra, o el concepto mejor, de victoria, pero no desde una perspectiva de partido o de facción. No se trata de un ganador y un perdedor, sino más bien de un ejercicio colectivo, de un triunfo colectivo. Y por otra parte, como la exposición se escribe con S, también se puede leer como Venceremos. Es una invitación al acuerdo, es una invitación a justamente la convivencia, la posibilidad de vivir juntos bajo el orgullo, lo que representa un país como Colombia, que es algo que nos ha costado pues desde que este país es independiente, ¿no? Ha sido muy difícil para nosotros digerir esa diversidad y esa multiplicidad de formas que coexisten en un contexto como el nuestro, que es maravilloso, pero que sigue totalmente incomprendido, ¿no? Y que de alguna manera podemos pensar que es el origen de la violencia, ¿no? Las prácticas coloniales, básicamente. En la inauguración alguien me decía que encontraba una tercera interpretación de ese título, y es la resistencia, y yo le di la razón. Creo que no hay otra forma de vivir en Colombia sino justamente haciendo un ejercicio de la resistencia, una resistencia por la vida, una resistencia por la democracia y una resistencia también por salir de un momento que le ha tocado, bueno, en mi caso particular, a mis papás. Mi mamá nació en el contexto donde surgió el conflicto social armado en los años 40, en el departamento del Tolima, y ella cuando tiene ganas me cuenta historias muy duras, ¿no? De lo que ella vivió siendo niña ahí. Entonces, Venceremos tiene que ver justamente con esa
con ese ejercicio de resistencia civil. Qué importantísimo nombre, qué bellísimo, y además todos esos significados que tiene y que las mismas personas pueden ir encontrando, como nos estaba diciendo Futuro. Qué hermosísimo y qué importante. Como usted además lo dice, en un contexto como en el que estamos en este momento en nuestro país, también cobra una gran relevancia. ¿Qué podemos encontrar entonces en esta exposición Venceremos, Futuro? Mira, lo que las personas pueden encontrar es un trabajo que inició en 2016. Yo trabajo en colaboración con mi pareja, Lorena Estrada Quiroga, mexicana. Iniciamos un proyecto en 2016, como te comentaba, con una beca obtenida por CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Vinimos a trabajar con corpovisionarios, puntualmente con Antanas Mocus Cívicas. Trabajamos también con el Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida, y de Memoria del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y también trabajamos con el Archivo General de la Nación, particularmente el capítulo de fotografía. En el año 2017 tuvimos una residencia artística en la Escuela Soma, en la Ciudad de México, y tuvimos la posibilidad de establecer contacto con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y también tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Astorga, que es el mayor especialista en temas del circuito de las drogas ilegalizadas en México, un investigador de Sinaloa que coincidencialmente está casado con una colombiana. Y bueno, lo que las personas van a encontrar en las exposiciones es el trabajo que se ha desarrollado desde ese momento. Ese trabajo expuesto tiene intervenciones de archivo fotográfico y hemerográfico, tiene también trabajos en gráfica, tiene también intervenciones, instalaciones, y lo que se habla en términos generales ahí es el vínculo que existe entre los vasos comunicantes que se pueden establecer entre estas dos sociedades, Colombia y México, que si bien tienen, digamos, contextos sociales y culturales y políticos diferentes, hay un elemento que sí las acerca. Lamentablemente es el tema del circuito de las drogas ilegalizadas y toda la violencia que ha generado. En Colombia es un condimento más de la violencia, como bien sabemos, sin mencionar las guerras intestinas, las guerras civiles del siglo XIX, pues cuando menos podríamos hablar de 1946, cuando viene la violencia por parte del Partido Conservador, luego el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, y lo que se denominó la violencia entre el 48 y el 58, siguiendo con el acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador. Como bien sabemos, se repartió en el poder durante 16 años hasta el 74. Y ahí justamente nuestra historia lamentablemente conecta con el tema del narcotráfico, que es un tema, diría yo, irresoluble, la verdad, porque mientras exista la demanda y no hay un acuerdo multinacional, es decir, de múltiples sociedades que entren en acuerdo y no se pongan solamente de un lado, porque pues los Estados Unidos se asumen como no productores, más como consumidores, y como la guerra surge en la época de Nixon, la guerra contra las drogas, pues se ha condenado eso, ¿no? Recientemente en los Estados Unidos pues ya se aprueba en muchos estados el uso, la producción, la circulación de la marihuana, que ahora es una posibilidad en Colombia y que también es en México. Pero las drogas duras, los opioides, las metanfetaminas, pues son las que mueven más el mercado, ¿no? Quizás hacer una comparación que creo que puede ser interesante, y es que México recién ahora contabiliza más de 100,000 desaparecidos. Desde los años 70, cuando empezó la guerra sucia en ese país, finales de los 60, inicios de los 70, a la fecha. Y en Colombia se cuentan 120,000 desaparecidos, que hoy lo decía el padre Francisco de Ruque en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no?
pero si uno hace cuentas, por ejemplo, en los Estados Unidos hay entre 80 y 100 mil personas que mueren de sobredosis. Entonces, los muertos, hay una equivalencia muy interesante en términos numéricos, pero claro, esto reviste un análisis mucho más profundo, ¿no? De qué manera mueren en un lado y de qué manera en otro. Sí. Eso es lo que se pueden encontrar en ese contexto, pero obviamente hay lecturas políticas, ¿no? El contexto colombiano está mucho más cargado de eso. Claro, no, esto está interesantísimo, un poco doloroso, pero que retrata nuestra realidad y la realidad de muchos países latinoamericanos. Como bien sabemos, usted pues está bastante cercano al tema y el conocimiento de México porque está radicado allí, pero además entonces ver estas realidades que son tan similares de un país a otro pues es desgarrador. En esta exposición entonces podemos encontrar muchas de estas cosas que han trabajado de la mano, un poco México y Colombia. Qué chévere, esto está muy interesante. Futuro, ¿a quién entonces cree usted o diría usted que está dirigida esta exposición de Venceremos? Pues mira, quizá queda en el aire la sensación de que el asunto que se aborda es como el dramatismo de la violencia, pero realmente lo que subyace a la exposición es el tema de la paz. Es la pregunta acerca de un concepto que todos pensamos que sabemos, ¿verdad? Pero que cuando uno profundiza pues empieza a entender las complejidades que habitan ahí. Hay muchos mantras, ¿no? En torno a ese concepto, como por ejemplo la reparación, ¿no? ¿Qué es la reparación? ¿Qué es la reparación simbólica, por ejemplo? ¿Qué es la reparación completa y efectiva? ¿A qué podemos llamar verdad? ¿Qué significa la justicia? ¿Qué es la justicia transicional? Entonces estos conceptos creo que es clave como tenerlos presentes, y ese es el propósito de la exposición. Está dirigida pues a cualquier persona que quiera pues preguntarse, ¿no? Preguntarse un poco. Hay un momento en que uno ya se bloquea, ¿no? No sé qué opinas tú, pero cuando uno desde que nació, no sé qué edad tendrás tú, 20, 30, yo tengo ya 50 años, y desde que yo tengo uso de memoria pues está el tema de la violencia en Colombia, ¿no? Hay un momento en que uno se bloquea, que no escucha, porque pues también es como una manera de sobrevivir, ¿no? Porque duele mucho y uno hace como una especie de costra, ¿no? Pero esta exposición plantea la posibilidad de reflexionar en torno al tema de la paz, que es un tema dialógico, es un concepto dialógico que no se puede entender sin la noción de guerra. Alguien lo interpreta como la ausencia de guerra, ¿no? Y justamente pues en este momento en particular, como comentábamos al comienzo, estamos viviendo la primera alternancia política en la historia constitucional de Colombia, sin decir que va a ser la panacea, ni mucho menos, porque es muy complicado deshacer todo lo que ha ocurrido en este país en un periodo presidencial de 4 años. Pienso que es la oportunidad de curar, es la oportunidad de enderezar el camino, de asumir que la vida es posible en otros términos, y que vale la indignación, la indignación es necesaria, pero que también la acción, ¿no? Que es yo creo que de las dificultades mayores de este gobierno es romper con este ejercicio de la palabra, de la denuncia, para proyectarse a futuro, pues ejerciendo la política y el gobierno. Y es algo que ocurre, fíjate, las casualidades o las coincidencias, mejor, en México. Tampoco había habido nunca una alternancia en esa democracia. Realmente no hubo una democracia entre el año 28, que surge el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el año 2000, que es cuando hay una alternancia con el Partido Acción Nacional, que no fue tal. Y por primera vez en la historia constitucional hay un presidente que es realmente un presidente votado por la gente, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador sufrió 2 robos electorales y persistió, y ahora es el presidente de México. Entonces, incluso en ese sentido hay una coincidencia entre los dos países. Sí, es muy interesante lo que está pasando a nivel incluso pues mundial un poco, porque hemos visto que cada vez hay más de estas diferencias en diferentes países, valga la redundancia, que de repente habían siempre ido por una misma línea. Entonces eso está bien interesante. En la exposición Venceremos, Futuro, usted
¿cómo cree que puede lograr entonces que las personas a través del arte, en general, no solo en la exposición, sino a través de su arte, que las personas puedan reflexionar sobre aspectos como estos de los que estamos hablando, como la violencia, como la paz? ¿Cómo cree usted que se logra esto a través del arte? Pues yo creo que lo más interesante en ese sentido con respecto al arte es que el arte plantea la posibilidad de que las piezas o las obras en general sean leídas de múltiples maneras. No puede haber un acuerdo en torno al sentido de una manifestación del arte, porque en ese sentido dejaría de serlo. Me pasó en Monterrey haciendo una acción en un lugar donde un cártel de la droga que cobraba piso a un casino, al no recibir el pago, pues decidió ir a intimidar a las personas y a los dueños, ¿no? Pero no sabían que las puertas de emergencia estaban cerradas. Entonces ahí murieron 53 personas, ¿no? 53 personas incineradas. Yo hice una acción en ese lugar y fue muy interesante porque pues esa acción se hizo durante la pandemia y la circulé en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y las interpretaciones. Yo no podía decirles a ellos lo que yo tenía en mente de decir, porque si yo lo dijera arruinaba, ¿no? El propósito del arte no es el consenso, acaso todo lo contrario. Entonces, pues lo que puede ocurrir ahí es que van a haber gestos de ironía, que van a haber paradojas, que van a haber frases que surgen, por ejemplo, de las marchas, pero que están intervenidas, abreviadas, condensadas, ¿no? Como podría ser la perspectiva de la poesía, que las imágenes que circulan en los medios. Por ejemplo, hay intervenciones del archivo fotográfico de la revista Proceso, que es la revista de análisis político más importante en México. Pues esas fotografías que circularon ahí en esa revista están apropiadas y resignificadas, y por tanto no son lo mismo. Bueno, ya de entrada no están en la revista, pero además de eso sus sentidos se extienden con esas intervenciones. Entonces lo que se busca siempre en el arte es como abrir la posibilidad de la reflexión. Básicamente es como el cometido del arte. Bellísimo y súper importante. Pues yo estoy muy encantada con todo lo que estamos hablando. Esta reflexión un poco sobre lo que estamos viviendo en nuestro país y en Latinoamérica entera. Y me encantaría además conocer entonces lo que tiene la exposición, y seguro que todas nuestras familias también. Por desgracia, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero entonces yo quiero que usted nos cuente cuánto tiempo va a estar la exposición Venceremos, dónde podemos verla, cómo podemos obtener más información al respecto. Sí, mira, Venceremos estará expuesta hasta el día 17 de julio en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la sala Débora Arango. Es un complejo cultural que está a 2 calles de la catedral, en el centro. Sabemos que está ahí en el marco de la Plaza de Bolívar, y a 1 calle de la Luis Ángel Arango.